Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Eduardo Sodi. Viene a hablarles un poco respecto de el tema de la ejecución de sentencias conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que recientemente tuvo entrada en vigor. Antes de darle el uso de la voz al licenciado, me gustaría platicarles un poco de su trayectoria. El licenciado Eduardo Sodi Carmona es egresado de la Escuela Libre de Derecho, en donde ha impartido cátedra en Derecho Procesal Civil desde 1988, acumulando más de 33 años de experiencia docente. También ha ofrecido cursos sobre esta materia en instituciones como la Universidad Anáhuac del Sur, la Universidad Intercontinental y en programas de maestría en la Universidad Anáhuac. En su trayectoria profesional se ha especializado en litigio procesal, mercantil y amparo, con excepción de un periodo en que fungió como director general de delitos fiscales en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Tras concluir su cargo, regresó al ejercicio de su carrera como abogado postulante. El licenciado Sodi ha sido revisor de más de 50 tesis de titulación y ha participado en numerosos exámenes profesionales. Además, fue el primer presidente del Colegio de Abogados Procesalistas de la Escuela Libre de Derecho y ha colaborado en la publicación de diversos artículos en varios medios, así como en el boletín jurídico de dicha institución. Actualmente, también participa como comentarista en programas de radio y televisión donde analiza temas políticos, sociales y legales. Y bueno, pues licenciado, es un gusto, un honor contar con su presencia y como algunos de mis alumnos ya les había comentado, para mí de verdad hasta me representa un grado de emoción tenerlo aquí hoy, ya que puedo decirlo con mucho orgullo, fue mi mentor durante mis años de pasante, de estudiante, y todavía después de concluida la licenciatura. Entonces, licenciado, es un gustazo tenerlo aquí. Gracias, al contrario, es un gusto. Gracias. Antes que nada, le agradezco a la maestra Verónica Santos Méndez, directora de esta escuela. Muchísimas gracias por la invitación. A Mauricio Macotela Byron, que además nos conocemos desde hace mucho tiempo porque tuve la fortuna de dar algunas clases en esta gran institución hace ya bastantes años, ni digo cuántos, pero sí, ya son muchos. Y también a mi amigo, al maestro Carlos García Carrillo, que como dice que fui su mentor y a veces había no solo menciones, es que mentor me suena... No recordemos malos ejemplos y varias causas. No, te agradezco mucho ese tiempo que colaboró Carlos conmigo, fue un tiempo muy bueno, me apoyó mucho en el despacho, hicimos cosas muy buenas, tuvimos grandes experiencias. Y es un gusto volverse aquí, gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por venir. Algo está pasando en México, los partidos de la selección nacional, los estadios están vacíos y para una conferencia de Derecho Procesal está lleno, wow, me encanta ver esto. Como dijo el licenciado, ya me presentó, soy servidor Eduardo Sodi Carmona, verán que en la presentación es Eduardo JT, bueno, para que no tengan curiosidad es Javier y el tercer nombre es Tito, no pregunten, resulta que mi padrino era magistrado penal, mi papá se dedicó, mi papi, que está seguramente por aquí, se dedicó al derecho penal y el magistrado Tito Ortega era cuate de mi abuelo. Y a la hora del bautizo y el registro, que antes se hacía prácticamente al mismo tiempo, le dijo a mi papá, no seas malo, pon el nombre del padrino, el Tito Ortega, total no se usa. Nunca se usan todos los nombres y ahora ya ven que tenemos que usar todos los nombres en todos los documentos oficiales. Entonces, Eduardo Javier, Tito. En fin. Pues, entrando en materia, la idea de platicar de este procedimiento es porque a mí siempre me ha causado mucha molestia lo que es el procedimiento de ejecución, como lo tenemos actualmente, como existe en México, en todas las legislaciones estatales, incluso
en el Código de Comercio, en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces vamos a hacer primero un recuento de por qué estamos ahora vamos a hablar del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Resulta que hace algunos años, en 1917, el Congreso de la Unión, y esta ya se la saben porque es muy normal, o sea, siendo constituyente permanente, o sea, se erigió en constituyente permanente y reformó la Constitución y le otorgó facultades al Senado para poder legislar en una materia que era doméstica. ¿A qué me refiero doméstica? A que estaba reservada a los estados. Acuérdense, artículo 124 constitucional, lo que no está reservada, específicamente establecida para la federación, se encuentra reservado a los estados. Y hubo mucha problemática en cuanto a la soberanía de los estados, si había intromisión, porque esto de la justicia doméstica era así como que yo tengo mi legislación procesal, nada más procesal. Pero como el constituyente permanente se erige y para que se hagan estas reformas a la Constitución, ya saben que es un procedimiento especial en donde se necesita la mayoría calificada. Entonces, ya lo sabemos, pero lo vemos todos los días, ¿no? Estamos con una problemática incluso con la reforma del Poder Judicial y todas las reformas que se vienen en cuanto a si la Corte tiene o no facultades para entrar al estudio, no tanto de la reforma constitucional y el fondo, que quién sabe, sino en cuanto al procedimiento. Bueno, como ustedes saben, se forma el constituyente permanente en base a las 2/3 partes del Congreso, 2/3 partes de los legisladores presentes en cada una de las cámaras, más del 50% más 1 de las legislaturas de los estados. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les recuerdo? Porque al final, si en los estados había alguna molestia porque la federación quería darse esta facultad en el Congreso para emitir un código procesal nacional, pues al final de cuentas es una reforma constitucional en donde todas las legislaturas de los estados la aprobaron. Así es que esa discusión de que se violentan soberanías con esta reforma, pues queda superado con el propio procedimiento legislativo. En 2017, 5 de febrero de 2017, se publica la reforma al artículo 73 de la Constitución y se le adiciona una fracción 30, en donde se establece que el Congreso emitirá el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y en los transitorios se ordena que lo hará a los 180 días naturales. Febrero 2017, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, días más, días menos. En agosto de ese año debería estar el nuevo Código de Procedimientos Civiles Nacional, Civiles y Familiares. No se hizo. Pasó 17, pasó 18, pasó 19, pasó 20 y en el Congreso pues nada más oían grillitos en cuanto a esta reforma, ¿no? A nadie le importaba. Fue la Barra Mexicana Colegio de Abogados quien tuvo que promover un amparo por omisión legislativa, fíjense qué interesante, por la omisión legislativa de la obligación del constituyente permanente, que ni siquiera estaba, no del constituyente permanente, del Congreso, que tenía la obligación de emitir esta ley, que termina siendo una ley federal, sí, y no lo había hecho. Amparo indirecto. Se logra solventar el escollo de que si había la facultad o la legitimación o el interés jurídico de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para promover este amparo, y ese escollo se solventó bajo el análisis de que la justicia cotidiana y la necesidad de tener una legislación adecuada, como el constituyente permanente lo había ordenado, era un derecho humano. Y el colegio, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, claro que tenía el interés por ser un organismo que se quedaba precisamente a arropar, a juntar a una gran parte de los abogados de México, y una de sus funciones es el velar por el cumplimiento de las normas, al menos en una forma, aunque sea privada, pero
bajo el interés de que las normas se cumplan, de hacer cursos, de estar, no saben si han visto la cantidad ya de comunicados de la Barra Mexicana de Abogados y de otros colegios del mismo índole que ya se están pronunciando con aspectos jurídicos de la vida nacional, lo cual me parece adecuado. Se solventa ese escollo y el juez de distrito que le tocó conocer el asunto concede el amparo y obviamente el Congreso no lo van a creer. Bueno, si me lo van a creer, pues porque ahí está, históricamente están los datos, no nada más vengo a repetir lo que sucedió. Se fue a la revisión contra la sentencia del juez de distrito. Y la Corte atrajo el recurso. Y la Corte resuelve confirmando que había una omisión del legislativo y le da 2 periodos legislativos para hacer esta reforma. La sentencia fue en mayo de 2021. Y la verdad es que se pasaron más de 2 periodos legislativos, pero por fin se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ahorita os voy a decir, el 7 de junio del 2023. Y en sus transitorios, algo muy interesante, se estableció primero que la vigencia de la ley comenzaba al día siguiente, ¿no? Es una ley que empezaba al día siguiente. Sin embargo, fíjense qué interesante. No obstante que la vigencia de la ley comenzaba al día siguiente, que esto genera una serie de conflictos y de análisis jurídicos muy interesantes, se estableció que cada legislatura de las entidades federativas, cada poder judicial de las entidades federativas, iba a establecer el momento de la aplicación de la norma. Una norma fue condicionada en la propia reforma por los transitorios a que cada legislatura estableciera el momento en que esto sucedería, para lo cual se tenía que hacer una declaratoria de inicio. Aquí en la Ciudad de México ya se hizo la declaratoria de inicio, ya se publicó la declaratoria de inicio, se tiene que publicar en el Diario Oficial de cada entidad. En este caso ya se publicó y el Poder Judicial de la Ciudad de México lo que estableció fueron diferentes momentos para que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares comenzara a aplicarse, ¿sí? Bueno, entonces estamos ya a punto en noviembre de iniciar con la aplicación de este código con algunas materias, con algunas normas, pues, materia familiar. Cuanto al juicio oral civil será hasta mediados del próximo año, en fin, pero ya estamos en proceso de iniciar a aplicar nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y tarde o temprano se aplicará en toda la República Mexicana. Esto es importante. Yo me acuerdo cuando iba, ya no voy, porque tenía muchos corajes, a litigar algún asunto en los estados, un asunto mercantil. Aplicábamos el Código de Comercio, un juicio ordinario mercantil, ejecutivo mercantil. Y cuando queríamos aplicar la norma supletoria, que era el Código Federal de Procedimientos Civiles, en los estados nos decía el secretario de Acuerdos, el juez, no, licenciado, Código Federal de Procedimientos Civiles, ese ni lo tenemos aquí, qué bueno que lo traigo, igual si me lo regala, pero ni lo voy a aplicar, ¿eh? Aquí utilizamos normas procesales locales y olvídese, son las supletorias. En fin, o cada vez que íbamos a litigar cualquier asunto al interior de la República, pues tenemos que ponernos a estudiar bien el código procesal de la entidad que vamos a aplicar, porque son diferentes términos, diferentes formalidades, en fin. Entonces, yo creo que es una buena idea haber generado un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Yo tenía mucha ilusión, porque dije, vamos a tener un nuevo código, o sea, un nuevo código, wow. Vamos a resolver pues todos los tropiezos que tienen todas las normas de todos los estados, nuestras propias normas adjetivas, o sea, las contradicciones, normas ya muy antiguas que no funcionan realmente. Y no, oh decepción. Si ustedes tuvieran tiempo, y si no, miren, métanlo al ChatGPT,
o cualquiera de inteligencia artificial, dile, oye, aquí te dejo 2 códigos, ¿no? Ahí subo los archivos y hazme una comparación entre el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, que todavía se llama el Distrito Federal, ¿no? Pero de la Ciudad de México, y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y van a ver que pues, las diferencias son mínimas. Es decir, utilizaron de marco el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y dejaron muchas situaciones que podrían haber sido mejoradas o superadas. A lo largo de mi carrera como abogado postulante, siempre he padecido, al igual que todos los abogados que se dedican a esta área del derecho, en la ejecución de sentencias. Siempre. La regulación en ejecución de sentencias es muy pobre. Las situaciones, de hecho, son muy complejas. Y bueno, todos sabemos lo que es el derecho de acción. Derecho de acción, la facultad de acudir a un órgano jurisdiccional para dirimir una controversia con fuerza vinculativa para las partes, ¿no? Esa es una de las definiciones. Yo siempre, desde que he dado clases, y doy clases siempre en la materia, he dado clases en la materia procesal y en algunos años en práctica procesal, he expuesto que el derecho de acción no nada más es acudir al órgano jurisdiccional para que se dirima la controversia, sino que el Estado, con su posibilidad de coacción, con su derecho de coacción, pueda resolverme el problema jurídico que le estoy planteando a la autoridad jurisdiccional. Es decir, yo no voy ante el órgano jurisdiccional para que emita una sentencia muy bonita, que me den la razón y que me diga, te debe, así, ya sé que me debe, pues ya lo sé, por eso vengo, pues no me ha querido pagar. Y esto es importante, lo que digo, no me ha querido pagar, porque ahorita que veamos el Código Nacional de Procedimientos Civiles nos vamos a hacer así, como la carita de los emojis, entonces, así, que no puede ser, van a ver por qué. Entonces no me ha querido pagar, o no quiere entregar el bien, o entró a mi casa y está ocupando un inmueble que no le corresponde, o no tengo derecho a ver a mis hijos, o no me da alimentos, o bueno, tenemos que resolver una cuestión de herencia y pues no nos ponemos de acuerdo. En fin, para eso vengo ante ti, Estado, porque no se me permite hacer justicia por propia mano, no se permite. Entonces vengo ante ti, y entonces ese derecho de acción no concluye hasta la ejecución de la sentencia. Ejecución de la sentencia que podría ser en forma voluntaria, Siempre es posible que una sentencia se cumpla voluntariamente. De hecho, el legislador siempre ha pensado que el deudor va a cumplir voluntariamente. Si leemos las disposiciones, decimos, ay, pues son muy ilusos. Aunque déjenme decirles, hay instituciones demandadas, empresas a veces fuertes demandadas, que sí prefieren pagar a tener un procedimiento de ejecución y embargos en sus cuentas y situaciones que les van a generar más problemas que pagar. Claro, en cantidades que no puedan afectar su propio patrimonio o su funcionamiento económico, ¿no? Cuando son cantidades realmente excesivas, no van a pagar. Pero por lo regular, un 90% de las sentencias o más no se cumplen en forma voluntaria. Me traje mi acordeón porque... ¿Y por qué me traje mi acordeón? Porque no quiero faltarle a los doctrinarios que voy a citar al no decir exactamente lo que ellos pensaban, ¿no? Sería una falta de respeto. Pero fíjense, hablando de la ejecución de sentencia, que es el tema, nos dice Carneluti, la ejecución forzosa, mira que bien veo. La letra chiquita. No, sí, no, está buen ojo, licenciado. Yo me operé en el año 2000. Hombre, quedó bien. Hombre, la ejecución forzosa es la reacción del Estado ante la inercia del deudor
que se niega a cumplir voluntariamente la obligación que le ha sido impuesta por la sentencia judicial. Adolfo Bonfante nos decía: la ejecución de sentencia es la fase final del proceso que busca hacer efectivo el derecho del acreedor cuando el deudor se niega a cumplir. El deudor se negó a cumplir desde antes de iniciar un juicio, ¿no? Couture, Eduardo, nos decía: la ejecución de la sentencia es el procedimiento mediante el cual el Estado garantiza que lo que fue decidido por el juez se cumple en la realidad, mediante el cual el Estado garantiza. Suena muy bonito, ¿no? Y Calamandrei enfatizó que la ejecución de sentencia es el momento en que el derecho abstracto se convierte en una realidad concreta. Sin esta etapa, el fallo judicial carecería de sentido práctico y nos dice: la ejecución es el acto por el cual el Estado impone la realización de la obligación. Impone la realización de la obligación. ¡Wow! Fabuloso. ¿Qué pasa? Tenemos unas normas en nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México y ahora unas nuevas normas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que regulan una ejecución de sentencia que no es práctica, que es muy complicada. Años y años y años, en cualquier foro en donde yo me paro y hablo de la ejecución de sentencia, empezando con mis alumnos, les digo: la ejecución de la sentencia debe de ser y estar a cargo del Estado. Y está a cargo de los particulares, del propio actor, realmente. Y eso, la verdad, pues no se vale, ¿no? Y les voy a decir por qué no se vale. Simplemente un caso, voy a platicar. Para ejecutar, por ejemplo, un lanzamiento, abogados de un banco, de un inmueble realmente pequeño. Una pajarera casi. Yo le iba a decir cutrichil, pero no quería decir un término así. Ya, pero bueno, me lo aventé, licenciado. no conste, yo no dije nada. Fuimos en una primera ejecución, obviamente se negó el ejecutado a entregar el inmueble, era un especial hipotecario, y después de 4 o 5 años de litigio, ¿no? Y después de que ya se hizo el procedimiento de remate y el banco se adjudicó, y ya en ejecución de sentencia, para tomar la posesión del inmueble. La segunda ocasión nos autorizaron 50, todavía les llamaban granaderos. Son los mismos, igual se visten ahorita, pero ahora no se llaman granaderos, ahora no son granaderos, ya no existen, pero pues igualitos, ¿no? Sí. Igualitos. 50. Y fuimos, y eran cerca de Tepito, cerca de Tepito. Entramos por un pasillo, llegábamos, había varias entradas para subir a los diferentes pisos, y estaba en la planta baja. Y entramos y no saben la agresión. 50 personas así, y además era un chorizo para entrar. Sí. 50. No pudimos hacer la diligencia de la agresión. Nos mandaron 200. Con 200 entramos, traían sus escudos y entramos así, como en pasillo. De verdad, se los prometo, o sea, yo creo que este salón es más grande. Yo creo que sí. Bueno. Sí. Pues no, empezaron a aventarnos agua. Hace rato hablé del estadio de fútbol, yo espero que sea agua lo que nos aventaron, bueno, fue hace muchos años. Ya pensando en ese momento dejemos. Pero luego la agresión, muchos de ustedes seguramente no saben, pero antes había unas antenas para captar las señales de televisión que eran de fierro. Unas antenotas, la verdad es que grandes y pesadas, nos las empezaron a aventar desde los techos. Obviamente, le digo al actuario, fue el abogado del banco, estaba Carlos, le digo: ¿sabes qué? Vamos a abortar esto, vámonos de aquí. Y nada más escuchaban los trancazos con los escudos. A mí yo siento que me levantaron en vilo y me sacaron. Yo nada más, de repente, yo ya estaba afuera, ¿no? Ya estábamos en la calle. Sí. Salimos y había una ambulancia. Dijimos: ¿qué pasó? Lastimaron
a 2 o 3 de los servidores públicos que nos estaban apoyando, y entonces llega el comandante del área, llega en un Transam negro derrapando. Se baja, traía como a 500 elementos, llegan unos camiones de esos grandotes llenos de granaderos, cerraron las calles, llegaron las cámaras de televisión, TV Azteca y Televisa. De verdad, no puede ser. Y se molestó tanto el comandante que hubieran lastimado a sus hombres. No crean que era por auxiliar al juez, ni crean que era por auxiliarnos a nosotros, que habían lastimado a 2 de sus compañeros. Y ordenó el desalojo. Se quitaron los escudos, se metieron, sacaron a toda la gente del edificio. A toda la gente del edificio encontraron droga, motos robadas, en fin. Y me entregaron, o nos entregaron al banco, ese inmueble pequeño. Se tomó posesión, se cambiaron las cerraduras. Yo me imagino que a los 2 o 3 días se han de haber vuelto a meter, ¿no? Seguramente. Sí, era imposible que alguien regresara ahí. Bueno, resulta que se hace este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y yo pensé ilusamente, y con la gente que estaba, que yo conocía, alguna gente que estaba metida en los proyectos de reforma, les decía: haz que el Estado sea el ejecutor de las sentencias, busca que el Estado sea el ejecutor de las sentencias. ¿Cómo? Pues mis opiniones. Pues no. No solo quedó igual, sino que le adicionaron situaciones para que sea peor. Y ahorita les voy a platicar. Lo primero que hacen en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nos podemos esperar a que entren todos, si quieren, nos seguimos. Yo bien padrísimo, les sigo contando otras odiaventuras. Hay muchas a veces, en lanzamientos también, un lanzador me comentaba que llegaron, la señora le dijo al actuario: déjeme entregar a mis hijos aquí en la esquina y ahorita ya pueden hacer la diligencia, no quiero que lo vean. El actuario, buena onda, dice: sí, órale, pues, entrega a tus hijos, pasa el camión, deja a los hijos. Se mete la señora, se quita la ropa y empieza a gritar que la quieren asaltar y que la que... Bueno. En este asunto dicen los que me platicaron esto, yo no estuve ahí, es que en las odiaventuras puede ser o que yo lo viví o que alguien me lo contó, ¿no? Que el abogado era Fuentes León, el licenciado Fuentes León, que en paz descanse, o alguien similar a él. Era un abogado muy rudo, grande, fuerte, muy fornido. Pues entraron a la casa, rompieron cerraduras, sí, la señora estaba sin ropa, la envolvieron en una colcha propia de la recámara con corbatas y la sacaron como si fuera un tapete. Había patrullas, no pasó nada. ¿Por qué les cuento estos casos? Se los cuento por lo que tiene de interés esta plática para mí hacia ustedes. Les decía, este tipo de situaciones, y como esas hay 20 o 30 situaciones. Vamos a tomar posesión de un inmueble vacío y a la hora de que está vacío no hay una cama. Y si no había lanzamiento, entra el actuario, pues está abierto, no hay nadie. Si está vacío, completamente vacío, pues el actuario puede tomar posesión. No hay nadie, ok, da fe de que está vacío el inmueble, se lo entrega. Va. Pero con que hubiera, en este caso, que les cuento, una cama, pues el actuario no puede llevar la diligencia porque hay inmuebles. Exacto. En eso escucho, fue hace muchos años, para mí en ese entonces sonaron como campanitas de Los Ángeles, pero la verdad es que era un camión de basura, que me bajo corriendo, le digo: ¿y si te aviento una cama por la ventana, te la llevas? Y sí, la aventé, le dije al actuario: mire, está vacío. Ok, licenciado. Antes no se tomaban fotos, tomábamos fotos, pero de esas Polaroid, Instamatic. O sea, imprimía uno y salía, bueno, no como las que tenemos ahora. Bueno.
¿Qué nos dice nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Dice, hay una disposición que nos dice, principios de la ejecución. ¿Sí? Principios de la ejecución. Estoy hablando ya de nuestro nuevo código, ¿no? Cumplimiento voluntario. Así lo dice el código, bueno, se rían. Se dice que las partes deben de cumplir voluntariamente la sentencia. Ya les dije, a veces los bancos cumplen con cantidades pequeñas. Las aseguradoras, las afianzadoras, empresas fuertes. Sí, pero por lo regular los demás no cumplen voluntariamente, no. Okay. Ejecución sobre la óptica de los derechos humanos. Estos principios están en el código. Pues claro, pues ni modo que no se cumpla con los derechos humanos, tanto para el ejecutante como para el ejecutado, ¿eh? Principios de proporcionalidad, racionalidad e idoneidad. Así nos dice, que yo no estoy inventando, ¿eh? Así lo dice, está muy bonito. Que tiene que ver que la sentencia y las disposiciones aplicables y las órdenes para la ejecución de la sentencia sean congruentes y no se violenten derechos fundamentales ni sean excesivas. Aquel que podía hacer esta obligación con un tercero, pues le decía al juez, pues ok, cuesta tanto, y el deudor, el obligado, tenía que pagarlo. Pero no se decía cómo. El Código Nacional de Procedimientos Civiles actuales, el Código Nacional, ya nos indica que de inmediato se va a requerir al obligado a cubrir el importe de lo que cueste el cumplimiento de su obligación de hacer. Y si no, despachará ejecución por esa cantidad. ¿Qué es despachar ejecución? Es ordenar que se le requiera de pago de la cantidad y si no paga, proceder al embargo. Dicta un auto con efectos de mandamiento en forma. Es lo que se llama. Así se llama. Una obligación de no hacer, pues una obligación de no hacer siempre se traduce ante el incumplimiento en el no hacer, pues en una sanción económica, ¿no? En una indemnización. Oye, no reveles los secretos industriales. Esto. Oye, no te acerques. Oye, no cambies el objeto para el cual está destinado este bien. Oye, no te permito hacer estas obras. Si las haces, se va a traducir en una indemnización económica. Las obligaciones de dar, pues de dar, oye, me tienes que entregar este inmueble que estás ocupando sin razón, me tienes que entregar a las personas, puede ser, la entrega de personas, y la más común, la entrega de dinero, ¿no? Adeudos. Fíjense que antes de irme a desarrollar esto rápido, lo más rápido que pueda, resulta que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos agregaron, imagínense, de veras, así es, la carita del emoji que les dije, una audiencia de cumplimiento que no existe en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Esto es que, ya que voy a ejecutar la sentencia, le digo al juez, oye, voy a iniciar el procedimiento de ejecución, señálame fecha para la audiencia de cumplimiento, que se la voy a dar entre los siguientes 10 días o 20, no sé cómo dice el código. 10 o 20, no importa, por Dios. Audiencia de cumplimiento que tiene 2 etapas, una de cumplimiento forzosa y una de ejecución. A ver, y esto es después de que mi sentencia ya es ejecutable. En la mayoría de los procedimientos tenemos una etapa de conciliación. En el juicio ordinario civil actualmente se llama audiencia previa de conciliación, excepciones procesales. Previa de conciliación. En los juicios orales, en la audiencia preliminar, se trata de conciliar a las partes. Bueno, tenemos los procedimientos convencionales, o sea, los procedimientos de mediación, para eso hay mediadores. Tenemos un consejo de mediación aquí en la Ciudad de México. Durante todo el procedimiento, después de concluido el procedimiento, en cualquier momento, en el propio juicio o por fuera, se pueden realizar convenios de transacción. El contrato es un convenio, ¿no? Acuérdense que el convenio se divide en contratos y convenios.
es un convenio de transacción para concluir o evitar, en este caso sería concluir un conflicto presente. Ese convenio de transacción lo podemos hacer ante el juez, o lo podemos hacer ante un notario, lo podemos hacer ante un mediador y concluimos. ¿Para qué necesitamos el convenio de transacción? Pues porque nos va a pagar. Porque ya llegué a un convenio con aquel que tuve que demandar, con el que me evité hacerme justicia o hacer justicia de propia mano, porque el Estado me lo impide y tuve que ir a un órgano jurisdiccional a un juicio eterno. Y ya que puedo ejecutar, después de todo esto que les digo, etapas de conciliación en cualquier juicio. Específicamente, hay una etapa de conciliación en todos los procedimientos. Y las posibilidades de poder convenir. Ya en ejecución de sentencia, me dice el legislador federal, el Congreso, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, audiencia de cumplimiento. Y van a citar al ejecutado a su audiencia de cumplimiento. Lo primero es, ¿vas a cumplir voluntariamente? No, si no cumplí antes del proceso, menos. Bueno, a ver, pues te propongo esto, ¿por qué no me pagas? No, pues no. Pues yo te propongo esto. No, tampoco. Dice el Código Nacional que se pueden estar haciendo propuestas y contrapropuestas todas las que quieran y perder ahí el tiempo, ¿no? Bueno, si no se llega a ese convenio, si se llega a ese convenio, el juez dirá, no, pues sí, está bien, y se da acuerdo. Imagínense, fíjense nada más la barbaridad. Ya tengo una sentencia que me permite ejecutar la toma de posesión del inmueble que lo tiene sin derecho en un procedimiento reivindicatorio que inicié, ya me lo permite la sentencia. Que la sentencia me permite ejecutar y embargarle el dinero, sus bienes, sus cuentas, los muebles, sus derechos, las acciones, cuentas por cobrar, derechos de otros juicios, negociaciones, ya lo puedo hacer ya. No, espérate, una audiencia de cumplimiento para ver si el señor te quiere pagar. ¿No es absurdo? Totalmente. Y luego, bueno, obviamente, si llegamos a un convenio ahí, situación veo por demás compleja y complicada. Si no se cumple, entonces el juez ordenará la ejecución. Hombre, pues si ya tengo una sentencia ejecutable, por Dios santo, ¿de verdad? Miren, si el deudor les quiere pagar o cumplir con la sentencia de cumplimiento voluntario, lo va a hacer en el momento en que lleguemos a ejecutar la sentencia. ¿Para qué quiero en un juicio reivindicatorio en donde puedo llegar a cumplir con mi sentencia, con el actuario y los funcionarios privados, los cargadores, ¿no? A ejecutar la sentencia? ¿Para qué? Si el señor ahí me dice, oye, te doy una lana, déjame esperar y luego ya déjame sacar mis cosas, no seas mala onda. Órale. ¿Por qué voy a tratar de convenir con él para que me diga, te lo entrego tal día? Ya sabes que te voy a ejecutar, ya sabes que voy a llegar y voy a llegar con cargadores y voy a llegar con la policía, los gendarmes, ¿no? O sea, vamos a tener una cita ante el juez para que me digas qué día entregas el inmueble. O sea, de verdad, es absurdo. Ahora, si no se llega a un convenio en esa audiencia de cumplimiento, si las partes no llegan a venirse, que por cierto mucha gente dice, es la junta de aveniencia, es avenencia. Siempre lo digo, ya lo tengo así como ti, ya siempre lo tengo. Y también lo de que dicen cónyuges, ¿no? Y yo les digo, si alguien me dice cónyuge, hijo, de veras, no puede ser, ¿dónde está la U? En fin, los cónyuges, bueno, es que si no lo digo me quedo. No, está bien. Siempre lo tengo que decir. Bueno, entonces imagínense esta audiencia de cumplimiento. Si no llega a un convenio, el juez en ese momento dicta auto de mandamiento en forma, o sea, dicta auto de ejecución en ese momento. Fíjense que la disposición que establece eso de que si no llega a un convenio, se dicta auto de mandamiento en forma. En ese momento, yo analizándolo al principio, decía, bueno, ¿y si no llegamos a un convenio en ese momento lo puedo embargar? No lo dice
el que desarrolla la audiencia de cumplimiento. Pero más adelante, y ese sí me lo aprendí, yo no me aprendo los artículos porque si me aprendo los artículos la puedo regar. Un consejo a todos los que vayan a ser abogados posturales, en la materia que sean, no confíen en su memoria, por más genios que sean, aunque tengan una memoria idética, y no es insulto. La memoria idética es la memoria que es absoluta, que es fotográfica, que lees un libro y te acuerdas perfectamente renglón, número, caras, nombres, datos. Es una memoria idética. Aún así podrías fallar. O a lo mejor no fallas, pero a lo mejor ya te reformaron la norma, ¿no? Tú te acuerdas de lo que leíste. Entonces, señores, siempre que ustedes vayan a hacer un trabajo en donde requieran alguna disposición legal, vayan a su fuente y váyanse a la corte y vean su norma actualizada. Por favor, no saben los asuntos que he ganado por la distracción de mi contrario, que no se enteró que cambiaron los términos. Simplemente, alguno de mis contrarios no se enteró que habían modificado en 1996 todo lo que refería a las pruebas y cómo se tenían que exhibir los documentos. Además, no lo había leído las reformas del 96 y él llevó su procedimiento pues como antes de las reformas del 24 de mayo del 96. Creo que tampoco me hagan caso, luego lo checan. En donde ahora te ordenan que en tus demandas tienes que tener señalado el nombre y apellidos de tus testigos en tus demandas, y si no, no las puedes ofrecer. Antes de esas reformas no era necesario, y ahora con esas reformas desde el 96, les hablo de 28 años, sí, ¿no? Sí, 28 años, hay que exhibir todos los documentos. En fin, mi contrario no leyó las reformas, no sabía, y eso que las reformas fueron en mayo y ya estamos en agosto. Entonces contestó la demanda. Bueno, es un consejo. Y eso fue nada más para decirles que ahora sí me aprendí el artículo y a lo mejor me equivoco. Creo que es el 1024 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que sí lo establece de esta forma. Dice que si no se llega a un convenio, se dictará auto de execuendo, ¿sí? Auto de requerimiento en forma, que es el auto de ejecución. Y yo sí, pero si está ahí podemos ejecutar. Lo siguiente que dice el 1024 es, si no se encuentra ahí, entonces se realizará y se ejecutará este auto de mandamiento en forma en el domicilio del deudor. ¿Tienes el 1024? ¿O lo busco yo? Ese sí me interesa, porque es parte fundamental de lo que de esta plática. Déjenme ver. Está aquí. A ver quién gana. Y si alguien lo tiene, me dicen, ya lo tengo, pues mejor. A ver si no habla de sucesorio el artículo, ¿no? No sabes leer. No, espérame. Ok, y dice, en los casos que así proceda, en la audiencia de cumplimiento, la autoridad jurisdiccional decretará oralmente o por escrito el auto de ejecución, el cual tendrá de efectos de mandamiento en forma, para el efecto que se requiera a la persona deudora el cumplimiento de la obligación respectiva. Y no verificándolo en el acto, se procede a embargar los bienes. Y uno, se termina la audiencia de cumplimiento, se dicta el auto de mandamiento en forma, y luego hacemos la diligencia. Pero fíjense, el siguiente párrafo lo que nos dice: cuando la parte ejecutada no acuda a la audiencia de cumplimiento, o sea, no fuiste, ¿sí? El ejecutor judicial, en compañía del ejecutante, requerirá en el domicilio de la persona deudora el cumplimiento de la obligación. Es decir, este segundo párrafo me dice que si no acudes, voy a tu domicilio a requerirte. Lo cual indica que si acude y no llegamos a un convenio, ahí lo puedo ejecutar. ¡Wow! ¡Qué buena reforma! ¡Qué buena audiencia de cumplimiento! ¿Saben cuándo va a ir el señor a la audiencia de cumplimiento? Jamás. Jamás. A ver, ¿a qué va? Si no llega un convenio,
Y va a ser motivo de muchas chicanas, de muchas situaciones para alargar y alargar. En fin, esto de la audiencia de cumplimiento no sirve, definitivamente. No me voy a alargar en esta plática en todo lo que, de hecho ya tenemos un rato, vamos en tiempo, en todo lo que se hace y resulta en cada una de las etapas de ejecución de sentencia. Prácticamente son las mismas. Si ejecutamos y requerimos de pago en una diligencia con el deudor, si no se encuentra hay que dejar citatorio para regresar al día siguiente. Absurdo. Eso no lo cambiaron. Está en la legislación actual, está el Código Nacional. O sea, llego a ejecutarte, no está, te dejo citatorio para que me esperes al día siguiente. Una dice que dentro de las 24 horas siguientes y la otra legislación dice que al día siguiente hábil. O sea, al final, si yo voy no está, cuando regrese, pues no va a estar. Es más, desde la primera vez no me van a abrir. En una dice que si no está, en las dos, puedo entenderla después del citatorio con quien me abra para la diligencia o con el vecino, lo cual hace que se pueda ejecutar. Las dos legislaciones, las de los estados, pero me refiero a la de la Ciudad de México, el Código Nacional, pues prácticamente tiene los mismos elementos de ejecución de una sentencia. Si te embargo dinero, no es que llegue y te embargo el dinero que traes en tu cartera y en tu bolsa o en la caja, ¿no? Te embargo el dinero que tengas en las instituciones financieras o bancarias. ¿Cómo se embarga ese dinero? Pues nada más digo que te embargo el dinero que tengas en las cuentas y le pedimos que el juez dirija un oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que a su vez esta le dirija a todas las instituciones financieras que regula para que inmovilicen. El término que se utiliza es para el congelamiento de cuentas. No se congelan, ya me las imagino, y que las metan en hielo, en el refri. No, se inmovilizan las cuentas, ¿no? Ese es el término adecuado. Pero todo es para que se congelen las cuentas, ¿no? El que se congela es el deudor, porque pues el no poder utilizar su dinero, qué miedo, qué frío. Podemos embargar, y esto lo van a ver en sus clases, nos motivó la conferencia, pero pues para mantener la línea, podemos embargar derechos litigiosos. Si mi deudor tiene un juicio en contra de alguien, puedo embargarle esos derechos en nombre de un depositario que va al juzgado en donde tiene su juicio y puede participar. Puedo demandar negociaciones. El que demanda una negociación, miren, esa es otra cosa. Demandar una negociación mercantil es prácticamente imposible. Porque yo le demando a ver, voy para atrás. Estamos en el embargo. Embargar una negociación mercantil es prácticamente imposible. Cuando embargo una negociación mercantil, tengo que dejar un depositario interventor en esa negociación. Y nos dice la ley que ese depositario interventor tiene que pues ver toda la contabilidad, comprar pues, los insumos, ver la producción, ver las ventas, cobrar, pagar impuestos, pagar sueldos. Es decir, prácticamente la hace de un administrador con responsabilidad. Pero ¿saben qué pasa? Que el dueño de la negociación pues, no nos permite realmente tomar posesión. Y a veces vamos con el actuario y nos sienta al interventor y el interventor dice, bueno, dame tus cuentas de cheque. No te las doy. Entonces el juez tiene que ordenar que las dé. Oye, a ver, dame tu nómina. Pues no la tengo aquí. Embargar negociaciones es un dolor de cabeza porque es muy difícil que se pueda cumplimentar un embargo de negociaciones. ¿Y qué creen? Dije, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a traer un mecanismo para poder embargar las negociaciones. No. ¿Y saben quién sí podría? ¿O quién sí lo hace? En los concursos mercantiles. En un concurso mercantil, cuando la empresa ha sido declarada el deudor en quiebra, entra el síndico. Y el síndico sí toma posesión. Y cuidado, es materia federal. Y cuidado, no le entregues las cosas. Y cuidado, no le des acceso a todo. Porque así las sanciones, además, es durísimo. Y además tiene unas amplias facultades para investigar y le dan toda la información. Aquí no. Y yo pensé que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares eso iba a cambiar. No cambió. Y pensé
que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares las diligencias de ejecución de esas complicadas que les hablaba yo al principio iban a cambiar y el Estado las iba a ejecutar. ¿Saben quién debe de ejecutar las sentencias? El Estado. Yo vengo ante ti, órgano jurisdiccional, porque no puedo hacerme justicia por propia mano e ir y sacar al individuo que me debe. Ni puedo embargarle el inmueble si no es a través, ni puedo nada si no es a través del Estado. Pero cuando yo tengo que ejecutar una sentencia y voy con el Estado, ¿quién creen ustedes que la ejecuta? Pues el propio acreedor, el propio ejecutante. Porque el juez lo que dice es, sí, te ordeno que entregues y desocupes el inmueble. Pues no lo va a entregar, ¿no? Ni en la audiencia de cumplimiento, ni en los 5 días, en los 10 ahora. No lo va a entregar. Juez ordena la ejecución, sí. ¿Saben cómo era la ejecución? ¿Cómo es todavía? Vamos con el actuario a la primera diligencia a ver si nos las quiere entregar voluntariamente. No nos la quiere entregar voluntariamente, entonces el actuario se opuso, lo que se llama una oposición. Regresamos con el juez. Esto de regresamos con el juez es por escrito, ¿no? Te presenta el escrito. Oye, juez, pues no quiso. Entonces, ejecución forzosa. Ahí viene el Estado. ¡Wow! Gira ese oficio para apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para que mande los elementos. Esa de los 50, 200 elementos fue por una cuestión rarísima. Bueno, nos movimos. Para que mande elementos y normalmente mandan una patrulla con 2 individuos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Vamos y contratamos al Chiquilín, al Gordo, a Noé, al Choncho, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, hay que contratar a los cargadores. De hecho, cuando estamos en tribunales, pasamos por tribunales, te dicen lanzadores, o sea, y te dan la tarjeta por si necesitas un lanzamiento. Fíjense, estamos ejecutando una sentencia y nosotros tenemos que llevar a los lanzadores. ¿Qué creen? Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, dijimos, ya, lo va a hacer el Estado. ¿Qué creen que dice el código actual? Que nosotros vamos a seguir llevando los lanzadores, pero ¿qué creen? Ahora tenemos que dar sus nombres, apellidos e identificaciones y responsabilizarlos, decir, oye juez, aquí vienen, van a hacer estos para la diligencia. Este es un ejemplo de lo que pasa. Voy a terminar con esto. Bueno, 10 minutos. El Estado debería ejecutar las sentencias, como les dije. Pero para la entrega de personas es lo mismo. Para embargar bienes muebles y luego que nos los entreguen, si no nos los entregan, es a través del juez, a ver, requiérelo, que me entregue el bien embargado, o que me entregue el bien que me tiene que dar, las frutas que le compré que no me ha dado, o las joyas, o el cuadro, lo que sea. Si no, bueno, entonces, requerimiento, te multo si no das las cosas. ¿No? Bueno, otra multa más grande. ¿No? Bueno, entonces, arresto y amparos, ¿no? Y entonces el arresto no sirve de nada. Hasta que el juez por fin ordena la toma forzosa de esos bienes, y lo tenemos que hacer también con ejecutores. Cuando vamos a lanzar a alguien de su casa, pues tenemos que llevar un cerrajero. Uso de la fuerza pública es el cerrajero. ¿Saben cómo son? Yo conozco unos cerrajeros muy buenos. Traen su mazo y traen una salica y rompen cadenas y las chapas. Total, pues vamos a tomar posesión. Luego mejor ponemos una chapa más bonita, ¿no? Pero eso lo hacemos. Bueno, todo tipo de ejecución de las sentencias se requiere la participación directa del ejecutante. Y el Estado así como que nos apoya nada más. Oye, pues sí ordeno, pero no hace nada. Es más fácil pedir una medida precautoria, o sea, antes de un juicio, en donde le podemos decir al juez, sin necesidad de ir a tocarle la puerta al ejecutado en una sentencia, sin necesidad de una audiencia complementaria. Oye, juez, fíjate que tengo temor de que oculte los bienes. ¿Podrías embargarle los bienes?
o podríamos inscribir la demanda, porque tengo temor. Y mira, en el Código de la Ciudad de México era nada más así, te solicito una fianza. Si eres banco no te solicito la fianza, pero si no eres banco te solicito una fianza por los daños. Y embargo cuentas e inscribo inmuebles y demás. Ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en providencias precautorias, no es el tema, pero se une. Son 2 etapas. Ahora va a pedir una providencia precautoria preventiva. Voy a hacer los embargos y las inscripciones, pero voy a citar al deudor a una audiencia aquí en este procedimiento de medidas precautorias. Y luego voy a ver en definitiva si la sostengo o no. Miren, los juicios ejecutivos que inician con ejecución, yo también dije, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, juicio ejecutivo civil oral, seguramente se va a ordenar como una providencia precautoria que antes de tocarle la puerta, y que si no está, dejemos un citatorio para que al día siguiente no haya nadie, ¿no?, nos permitan embargar precautoriamente. Ya tengo un título ejecutivo que trae aparejada ejecución. Son documentos que por su naturaleza se les considera que son reales y que la deuda sí existe. Son documentos que traen aparejada ejecución por su naturaleza, una deuda reconocida ante juez, ante notario, por ejemplo. No, es un juicio ejecutivo civil oral que se presenta y hay que hacer la diligencia, tocar la puerta y que no nos atiendan para embargar. Además, a la hora de embargarle hay que pedirle al señor que primero, ya te agarré de mi deudor. Por cierto, ¿no me debes? Ahorita creo que no. Hacemos cuentas. Entonces, fíjense, al momento de la diligencia es, oye, tú eres el primero en tener que señalar qué bienes quieres que te embargue. Y si no quieres, entonces ya lo señalo yo. Claro, hay otras causas por las cuales tengo yo derecho a señalar los bienes. Yo dije, bueno, en el juicio ejecutivo civil oral, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nuevo, novedoso, pues vamos a aplicar pues las medidas precautorias. Desde que presento la demanda, si ya tengo un título ejecutivo, un documento que por su naturaleza trae aparejada ejecución, juez, con esto ordena el embargo de cuentas, ordena inscripción, luego lo notifico y el deudor o él, pues ya te cargué mucho, el deudor. Aquí nadie ha visto que me hayas pagado, pero bueno. Y el deudor pueda llegar con el juez y decirle, oye, cámbiame la medida de aseguramiento. Ya, ¿por qué me embargas? Porque tienes un juicio ejecutivo. Oye, déjame dar una fianza. Oye, déjame, por favor, necesito el dinero porque tengo que pagar nómina. Te sustituyo. Ok, seguimos el juicio. Así debería haber sido, pero no es. Miren, traigo esto así escrito porque mi francés y mi... Oye, no traigo aquí. Ay, qué bárbaro. Mi francés y mi... No lo traigo aquí, no se preocupen. Y mi alemán no me da para acordarme, para recordarlo. Pero bueno, me di a la tarea de buscar cómo es en otros países la ejecución de las sentencias. Y por ejemplo, en Alemania, en una cosa que se pronuncia así, no se escribe así. Yo le pregunté al ChatGPT. Dije, oye, esta palabra en alemán, ¿cómo la pronunciarías? Y me dijo, no es alemán. Gerichtsvollzieher. Y en francés, una cosa se llama Huissier de Justice. Huissier de Justice. Ay, que... Wow, ¿cómo no? Son alguaciles de ejecución. En Estados Unidos son los sheriffs y los marshal. Estos alguaciles de ejecución tienen sus propias legislaciones. Y una vez que se dicta la sentencia y hay posibilidad de ejecución, son ellos los encargados de ejecutar, son ellos los encargados de embargar cuentas, son ellos los encargados de sacar a remate, son ellos los encargados de investigar los bienes del ejecutado, son ellos los encargados de ir a las diligencias.
a tomar la posesión de los bienes, de ir y buscar a las personas cuando es cuestión de entrega de personas y cumplir con la sentencia del juez. Lo mismo sucede con los sheriff y los marshal en Estados Unidos. Y cuidado, incumplas con su orden. Te ejecutan y además te arrestan en el momento. Y si te pones violento vas a dar hasta la cárcel, ¿no? ¿Quién está ejecutando? El Estado. La facultad de acudir al órgano jurisdiccional para que me resuelvas una controversia jurídica con fuerza vinculativa para las partes, hasta la ejecución de ti, Estado, de la sentencia que dictes. Mientras eso no sea así, nuestro procedimiento de ejecución, el actual, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sigue siendo obsoleto, no nos resolvió, nos complicó más la ejecución de sentencias y hay mucho que hacer y hay mucho que sufrir, pero desde luego hay mucho que agradecer, su compañía, su presencia, su tiempo, su atención a esta conversación con ustedes. Muchas gracias. Pues ¿qué decirles, hombre? Imagínense la dicha que tuve de estudiante, estar en la mañana con una cátedra en la oficina con el licenciado Sodi y llegar aquí a la UIC y después una cátedra con el nuestro Macotela. Bueno, era para mí una dicha día a día. Y pues para agradecerle, licenciado, de verdad, esta exposición que nos vino a dar. ¿Qué le digo? Me regresó a mis años de estudiante cuando ahí en la oficina. Algunos, no muchos, no han pasado tanto. Pues pareciera. No. Sí, ¿verdad? Bueno, ya, en aquel entonces no me salía la barba, ahora ya me salió. Pues para agradecerle, licenciado, y hacerle entrega del reconocimiento, Duce de Dochet, Universidad Intercontinental, otorga la presente constancia al licenciado Eduardo, ¿puedo decir los nombres? Digo, ya, favor, Eduardo Javier Tito Sodi Carmona, por su valiosa participación en la conferencia La ejecución de sentencia en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias. Licenciado, muchísimas gracias. Es un pequeño detallito de la universidad, licenciado. Hombre, qué amable. ¿Cuánto es? ¿Dólares o euros? Ay, perfecto, me encanta. Está muy bonita. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia, por su atención, sobre todo por sus preguntas. Muchas gracias y mucho éxito a todos ustedes.